¿Por qué se produce el cáncer de colon? ¿De dónde surge? ¿Qué son los pólipos intestinales? ¿En qué consiste la famosa colonoscopia y quiénes deben realizársela? ¿Cuáles son los primeros síntomas del cáncer de colon? ¿Y cómo puedo detectarlo de forma precoz antes de que sea incurable? ¿Qué factores favorecen la formación del cáncer de colon? Y sobre todo, ¿cómo puedo prevenirlo, frenarlo y protegerme del cáncer de manera natural? Soy el doctor y hoy voy a revelarte la información más actualizada y todo lo que debes saber sobre el cáncer de colon. Comenzamos. El cáncer de colon es uno de los peores tumores que podemos padecer. Es el tercer cáncer más frecuente a nivel mundial y el segundo más mortal. Esto no es una broma. Si se padece cáncer de colon, no se cura con una pastilla. El único tratamiento realmente eficaz es la cirugía, en la que casi siempre es necesario cortar o amputar una parte del intestino. En algunos casos, el paciente puede verse obligado a llevar una bolsa adherida al exterior del abdomen durante el resto de su vida. Es un tumor que, incluso cuando se logra curar, puede resultar muy incapacitante y afectar de forma importante a la calidad de vida. De cada 23 personas que te cruces caminando por la calle, una de ellas desarrollará cáncer de colon a lo largo de su vida, ya que la frecuencia de esta enfermedad es de una persona por cada 23. Es casi idéntica en ambos sexos. Lo más preocupante es que cada vez se detectan más casos en personas jóvenes. La incidencia está aumentando en individuos menores de 50 años. De hecho, es un problema tan frecuente y tan grave que el 31 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Seguramente conoces a alguien cercano que lo padece o lo ha padecido. Por eso el vídeo de hoy es muy importante y me gustaría que, por favor, prestaras mucha atención a la clase de hoy, porque vamos a ver cómo intentar prevenirlo. ¿De dónde surge el cáncer de colon y cómo podemos detectarlo de forma precoz antes de que crezca? Esto es el intestino grueso. En él distinguimos dos tipos de lesiones que seguramente habrás escuchado mencionar: los divertículos, que cuando se inflaman producen diverticulitis, y los pólipos. Si te fijas, los divertículos son evaginaciones o proyecciones de la pared intestinal hacia afuera, mientras que los pólipos son proyecciones hacia el interior del intestino. Pues bien, el cáncer de colon se origina a partir de los pólipos. Son los pólipos los que, cuando degeneran, dan lugar al cáncer de colon. Como hemos dicho, los pólipos son protusiones de la mucosa, proyecciones de la pared hacia la luz del intestino. Son como pequeñas bolitas de tejido. Aquí los vemos mejor en esta vista desde el interior del intestino. Esto que observamos son los pólipos. Los pólipos van apareciendo con la edad y son muy frecuentes, tan frecuentes que más de 2/3 de la población mayor de 65 años tiene pólipos. Es decir, casi todo el mundo terminará desarrollando pólipos a lo largo de su vida. ¿Y cuál es el problema? El problema es que los pólipos no producen síntomas y pueden permanecer silenciosos durante mucho tiempo, a veces incluso durante años. Como son masas de tejido muy pequeñas y de crecimiento lento, no obstruyen la luz del intestino hasta estadios muy avanzados, cuando muchas veces ya no hay remedio. Por este motivo, y dado que no producen síntomas, para detectar su presencia de manera precoz, se recomienda realizar una colonoscopia a todas las personas a partir de los 45 o 50 años. La colonoscopia es una prueba en la que se introduce una cámara a través del intestino, lo que permite visualizar, detectar y retirar los pólipos. Algunos de estos pólipos pueden transformarse y generar una masa tumoral o cáncer. Estos pólipos pueden encontrarse en todo el interior del colon, pero principalmente tienden a agruparse y crecer formando masas tumorales al inicio del intestino y al final del intestino. Ahora presta mucha atención porque esto es muy importante. ¿Cuáles son los primeros síntomas del cáncer de colon? ¿En qué debo fijarme para saber si tengo o puedo tener cáncer de colon? Los síntomas iniciales del cáncer de colon dependen del lugar donde esté localizado el tumor. Resulta curioso que el cáncer de colon que crece en el lado derecho del intestino suele denominarse tumor vegetante. Se le llama así porque puede ser muy silencioso,
como un vegetal, ya que, aunque crezca, no obstruye la luz del intestino. Esta parte del intestino es muy ancha y además las heces en esta zona todavía son líquidas, es decir, el intestino aún no ha absorbido toda el agua que proviene del intestino delgado, por lo que las heces contienen agua y pueden deformarse y adaptarse aunque haya poco espacio. De este modo, el paso de las heces no se obstruye y por eso no aparecen síntomas, a menos que el tumor esté muy avanzado o se haya diseminado a otros órganos, es decir, que haya producido metástasis. Entonces, si no da síntomas, ¿cómo puedo detectarlo antes de que crezca? Aquí te explico un truco para detectarlo de forma precoz en esta zona, en el lado derecho del intestino. El tumor suele crecer de manera desorganizada y habitualmente se ulcera. Estas pequeñas úlceras hacen que, con frecuencia, el tumor sangre. El problema es que este sangrado no se aprecia a simple vista, por lo que no veremos nada extraño en las heces. Las heces pueden tener una forma y un color normales, a veces con algún pequeño punto o línea rojiza casi imperceptible, o simplemente pueden verse más oscuras debido a la presencia de sangre interna no visible. No veremos sangre roja claramente. Entonces, ¿cómo se detecta? Una de las formas de detectarlo de manera precoz es analizando las heces en busca de sangre oculta en la materia fecal. Se trata de una prueba que puede solicitar tu médico, en la que recoges una muestra de tus heces en un pequeño recipiente. Posteriormente, esta muestra se envía al laboratorio, donde se analiza para detectar la presencia de sangre oculta. Además del análisis de heces, la colonoscopia es otro método que permite detectarlo de manera precoz. Y atención a este signo que debe hacernos saltar las alarmas. Como este sangrado es muy sutil y leve, muchas veces no lo notamos. Sin darnos cuenta, vamos perdiendo sangre con las heces, y este sangrado crónico o constante puede llevar al desarrollo de anemia por déficit de hierro. De hecho, la anemia crónica, es decir, el paciente que presenta anemia de forma constante, es el síntoma inicial más frecuente del cáncer de colon derecho. En el ámbito hospitalario siempre se dice que toda persona de 45 o 50 años o más que esté más pálida de lo habitual y presente una anemia persistente por déficit de hierro debe considerarse sospechosa de tener un tumor intestinal hasta que se demuestre lo contrario. En ocasiones, otro síntoma que puede aparecer y que también debe hacernos sospechar es la palpación de una masa abdominal en la zona derecha. Durante la exploración abdominal del lado derecho, podemos notar una masa o un bulto palpable. Veamos ahora cómo se manifiesta el otro tipo de cáncer. En el caso del cáncer de colon que crece en el lado izquierdo y en la parte final de nuestro intestino, se le suele llamar tumor estenosante. Esto se debe a que, como se observa en los esquemas, en esta zona se produce una estenosis, es decir, una obstrucción u oclusión intestinal de manera más temprana. Aquí el intestino es más estrecho, por lo que resulta más fácil que se obstruya. Además, en esta parte, las heces ya son más duras y sólidas, ya que contienen menos agua que en el lado derecho. Por este motivo, las heces no pueden deformarse con facilidad y, si el espacio es estrecho, no logran pasar, lo que da lugar a la aparición de síntomas que debemos saber reconocer. Los síntomas iniciales o de presentación más frecuentes en el cáncer de colon izquierdo son los cambios en el ritmo deposicional. Supongamos que habitualmente vas al baño todos los días o cada 2 días, pero en las últimas semanas notas que presentas mayor estreñimiento y no evacúas con la frecuencia habitual. Por ejemplo, puedes llevar 1 o incluso 2 semanas sin conseguir evacuar con normalidad. Si últimamente te cuesta ir al baño, esto debe hacernos sospechar. También puede suceder que al existir una masa en esta zona del lado izquierdo y en la parte final del intestino, el cuerpo interprete erróneamente que hay heces para expulsar. Esto provoca la sensación de ganas de ir al baño,
Pero cuando la persona acude al servicio e intenta defecar, no consigue evacuar nada y la sensación de necesidad de defecar no desaparece. Este síntoma se conoce como tenesmo rectal y se describe como la sensación persistente de querer defecar sin lograrlo o como una sensación de evacuación incompleta, como si nunca se terminara de expulsar lo suficiente. La persona siente la necesidad constante de ir al baño, pero no puede evacuar. Si esto ocurre, se debe consultar de forma urgente con el médico. En otros casos, el paciente observa que la forma de la materia fecal cambia al pasar por esta zona. Las heces se vuelven más finas y aparecen heces acintadas o alargadas, con forma de salchicha. También pueden presentarse episodios de estreñimiento que se alternan con periodos de diarrea. En este caso, al observar las heces, se detectan deposiciones con formas distintas: heces acintadas o muy finas, heces sólidas en forma de bolitas, alternadas en otros días con deposiciones completamente líquidas. Si eres una persona que sufre diarrea crónica y presenta deposiciones líquidas de forma constante, debes consultarlo con tu médico. En estos casos también suele realizarse una colonoscopia para descartar la presencia de un tumor intestinal. En el tumor del lado izquierdo, la sangre suele ser visible. Este tipo de tumor también puede sangrar, pero la gran diferencia es que en esta localización el sangrado generalmente no es oculto. El tumor sangra de forma visible, observándose sangre de color rojo, vivo y llamativo. Al limpiarnos, veremos sangre roja en el papel higiénico e incluso una cantidad considerable de sangre roja mezclada con las heces. Esto es lo que se conoce como rectorragia. Otra diferencia importante es que en este caso la anemia es poco frecuente, ya que al observar la sangre visible, la persona suele acudir rápidamente al médico. En cambio, en el lado derecho del colon se pierde sangre durante días o incluso semanas sin que el paciente se dé cuenta, lo que conduce a una anemia crónica sin una causa aparente. Entre los síntomas tardíos y otros signos que pueden indicar un cáncer de colon más avanzado, es decir, un tumor de mayor tamaño, se encuentra el dolor abdominal, que aparece principalmente debido a la obstrucción que provoca el tumor y a la dificultad para el paso de las heces. Puede manifestarse como dolor abdominal de tipo cólico, un dolor intermitente que aparece y desaparece de forma repentina, como si se tratara de espasmos, y que con frecuencia es intenso. Además, la persona puede notar que cada vez necesita hacer más esfuerzo para poder defecar. También pueden aparecer un exceso de gases, con una mayor flatulencia de lo habitual, así como hinchazón abdominal, con el abdomen distendido o globuloso y la sensación de que la digestión no se está realizando correctamente. Asimismo, pueden registrarse pérdidas de peso inexplicables. La persona come con normalidad, pero aún así adelgaza. Este signo debe hacernos sospechar. En ocasiones, el cuadro clínico también cursa con pérdida de apetito. El paciente puede pasar varios días sin sentir hambre y no saber por qué. Asimismo, puede presentarse fatiga y cansancio crónico, con sensación de agotamiento y falta de energía desde el momento de levantarse por la mañana. Si el cáncer ha crecido de forma importante y se ha diseminado a otros órganos internos, también pueden aparecer síntomas en otras partes del cuerpo. Las metástasis del cáncer de colon se producen por diseminación hematógena, es decir, el cáncer de colon se esparce o se disemina a través de la sangre por los vasos sanguíneos. A través de la vía portal, la sangre procedente del colon se dirige al hígado, por lo que el hígado es el primer órgano en verse afectado cuando el cáncer de colon metastatiza. Si esto ocurre, el paciente puede sentir dolor en la zona del hígado, en el lado derecho, debajo de las costillas, debido a la presencia de metástasis. Aquí surge una pregunta importante. ¿El cáncer de colon siempre metastatiza al hígado? La respuesta es no. Existe una pequeña excepción que debemos conocer, ya que puede darnos una pista sobre la localización del tumor. Si el tumor se localiza en el tercio inferior del recto, es decir, en la parte final del intestino, el drenaje venoso se realiza hacia el sistema cava,
por lo que, en lugar de dirigirse al hígado, las células tumorales se dirigen al pulmón y a los huesos. Si esto sucede, el paciente puede presentar molestias a nivel pulmonar, episodios de tos o sensación de falta de aire debido a la presencia de metástasis en los pulmones, o dolor óseo cuando la diseminación afecta al tejido óseo. En este caso, pueden aparecer metástasis pulmonares u óseas sin que existan metástasis hepáticas. Una última pregunta importante. De las dos localizaciones que hemos explicado, derecha o izquierda, ¿cuál es la más frecuente? La localización más frecuente del cáncer de colon es el lado izquierdo, concretamente en su parte terminal, el recto y el sigma. Es en este lado donde es más probable que se desarrolle la enfermedad. Ahora presta mucha atención porque llegamos a la parte más importante de este vídeo, aquella que puede evitar problemas en el futuro e incluso salvar la vida si se aplica correctamente. La cuestión es, ¿qué podemos hacer para evitar que ese pólipo inicial termine convirtiéndose en un cáncer de colon? Dicho de otra manera, ¿cómo puedo prevenir el cáncer de forma natural? Para responder a esta pregunta, hablemos un poco más sobre los pólipos. Los pólipos son como pequeñas bolitas que crecen en la pared del intestino. Debido a su pequeño tamaño, no bloquean el tránsito de las heces y no producen síntomas. En general, son lesiones benignas y no causan daño, por lo que una persona puede tener pólipos sin saberlo. El problema es que un pequeño porcentaje de estos pólipos, aunque sean benignos, puede con el tiempo degenerar y transformarse en cáncer. Aquí se encuentra la clave de este vídeo y por favor es muy importante prestar atención a lo que voy a explicar. ¿Por qué un pólipo se transforma en maligno? ¿De qué depende? Depende en parte de nuestros genes, pero sobre todo de los factores dietéticos. Dicho de otra forma, la gran mayoría de los tumores de colon se produce como consecuencia de malos hábitos nutricionales. Es cierto que este cáncer puede ser hereditario, y si tu padre o tu madre lo han padecido, tienes algo más de probabilidad de desarrollarlo. Sin embargo, hoy sabemos que esto solo ocurre en aproximadamente entre el 5 y el 10% de los casos. Es decir, en un porcentaje muy pequeño la causa es genética. La mayor responsabilidad recae en los factores dietéticos. Y no solo eso, atención, antes se creía que nuestros genes no podían modificarse. Hoy, sin embargo, sabemos que nuestra forma de alimentarnos, desde los alimentos que consumimos hasta la manera en que los cocinamos, junto con otros hábitos saludables, puede hacer que, aunque tengamos algún gen desfavorable, este quede bloqueado y no se manifieste. Fíjate hasta qué punto es importante la alimentación. Comer bien puede cambiar la forma en que nuestros genes se expresan. En muchos casos, los alimentos pueden ser los mejores medicamentos. Por el contrario, una mala alimentación y hábitos poco saludables hacen que esos genes relacionados con el desarrollo tumoral se activen y se aceleren. En palabras sencillas, esto provoca que el crecimiento del pólipo se multiplique y que, con el paso del tiempo, se transforme en un tumor. Así que presta mucha atención a lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué factores aceleran la transformación de un pólipo en cáncer? ¿Los factores de riesgo del cáncer de colon o los factores que favorecen la transformación maligna del pólipo son los siguientes. En primer lugar, los alimentos ultraprocesados. Como indica su propio nombre, son alimentos que han sido sometidos a diferentes procesos o tratamientos con el objetivo de aumentar su sabor, su color o su conservación. Entre ellos se incluyen los refrescos carbonatados, las patatas de bolsa, los snacks o aperitivos en general, las golosinas y dulces, las galletas, los pastelitos y toda la confitería industrial. También forman parte de este grupo los platos preparados, como las sopas instantáneas, los alimentos envasados o incluso la pizza congelada que ya viene lista para consumir, así como los nuggets, los palitos de pollo o de pescado, entre otros. Desde hace ya un tiempo, los alimentos ultraprocesados han sido declarados oficialmente como alimentos cancerígenos. En segundo lugar, la carne, tanto la carne roja como la carne procesada. Sí, la carne. Sé que este punto puede generar sorpresa o debate, pero no se trata de opiniones, sino de evidencia científica.
Según la Organización Mundial de la Salud, la carne roja, es decir, toda carne muscular procedente de mamíferos, incluyendo la carne de res, ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra, ha sido declarada como probablemente cancerígena. Por su parte, la carne procesada, es decir, aquella carne tratada o procesada para aumentar su sabor o su conservación, como las salchichas, hamburguesas y otros productos cárnicos reconstituidos, el bacon y todos los embutidos, como el jamón, el fuet, el chorizo o el salami, ha sido declarada directamente como cancerígena. El consumo de carne aumenta el riesgo de sufrir cáncer de colon. En concreto, se estima que por cada 50 gramos de carne procesada que se consumen, el riesgo de padecer cáncer colorectal aumenta en un 18%. Y no solo eso, también se ha observado una asociación entre una dieta rica en carne y el desarrollo de cáncer de páncreas, cáncer de estómago y cáncer de próstata, entre muchas otras enfermedades. El riesgo aumenta a medida que se incrementa la cantidad de carne consumida. Por este motivo, se aconseja no consumir carne más de 1 o 2 días a la semana. La carne es tan perjudicial que, por ejemplo, cuando una persona es operada de cáncer de colon, una de las primeras recomendaciones que suele hacer el cirujano es evitar el consumo de carne. La Organización Mundial de la Salud incluye la carne procesada en el grupo de las sustancias más peligrosas para la salud, junto con el humo del tabaco, el plutonio, el amianto o el aire altamente contaminado. Esto no es una suposición. Existe cada vez mayor certeza científica de que la carne favorece el desarrollo del cáncer. Por ello, se debe tener mucho cuidado con su consumo. Analizándolo con detenimiento, no existe una razón indispensable para consumir carne, ya que incluso la vitamina B12 puede obtenerse mediante suplementos. El consumo excesivo de carne, con alta probabilidad, favorece el desarrollo de cáncer de colon. Dentro de este mismo grupo de riesgo elevado se incluyen también la grasa animal, como la mantequilla, y las proteínas de origen animal. Se debe tener especial precaución con los batidos de proteína procedentes del suero de leche o de origen animal, siendo preferible optar por batidos de proteína vegetal. Asimismo, se ha relacionado con la malignización del pólipo el consumo elevado de calorías. Comer en exceso obliga a las células a trabajar más de lo debido, acelera el envejecimiento celular, produce moléculas oxidantes y genera inflamación en el organismo. Las personas delgadas que consumen una cantidad adecuada de calorías tienden a vivir más años. Relacionado con el exceso calórico aparece la obesidad, ya que las personas obesas presentan resistencia a la insulina, lo que aumenta los niveles del factor de crecimiento insuliniforme tipo 1, el cual estimula la proliferación de la mucosa intestinal y favorece el crecimiento del pólipo. También se ha demostrado que tener el colesterol elevado en sangre, la hipercolesterolemia, el consumo excesivo de azúcar y sodio, así como el estreñimiento, favorecen el desarrollo de los tumores. Del mismo modo, una flora o microbiota intestinal alterada o inadecuada contribuye al crecimiento tumoral, al igual que el sedentarismo y hábitos nocivos como el consumo de alcohol y el tabaquismo. Ahora veamos lo contrario. ¿Qué podemos hacer para evitar la malignización del pólipo y, de este modo, prevenir el cáncer? ¿Qué factores reducen el riesgo y frenan la transformación del pólipo? Los alimentos y hábitos que ayudan a prevenir el cáncer de colon incluyen llevar una dieta rica en antioxidantes y sustancias antiinflamatorias, como los polifenoles. Esto implica consumir frutas y verduras de forma regular, intentando incluir diferentes colores cada día. Existen también condimentos muy potentes, como la cúrcuma, que poseen un excelente efecto antiinflamatorio y antioxidante. Es importante recordar que para absorber correctamente la curcumina debe consumirse junto con pimienta negra. El consumo de ácidos grasos omega 3 y otras grasas saludables también protege frente al cáncer de colon. Estos se encuentran, por ejemplo, en el pescado, especialmente en el salmón, el atún, las sardinas y las anchoas, así como en alimentos de origen vegetal como la chía, la linaza, el sésamo, el aguacate o el huevo. Otros alimentos muy beneficiosos para el intestino son los frutos secos. Según las investigaciones más recientes, incluso las personas que tienen divertículos intestinales o han padecido diverticulitis en el pasado
pueden consumir semillas y frutos secos sin problema. Tratar el estreñimiento también reduce el riesgo de cáncer. Para ello, es recomendable consumir suficiente agua, de manera orientativa unos 30 mililitros por kilo de peso corporal. Por ejemplo, una persona de 70 kilos debería ingerir alrededor de 2 litros de agua al día. Para mejorar la flora intestinal y mantener un intestino saludable, es fundamental consumir suficiente fibra, ya que esta fortalece y mejora la actividad de las bacterias beneficiosas que viven en el intestino. También se ha demostrado que algunos suplementos pueden proteger y disminuir el riesgo de cáncer de colon, como los suplementos de ácido fólico y de calcio. Asimismo, los estrógenos, junto con los antioxidantes mencionados anteriormente, como los tocoferoles, los betacarotenos y otros compuestos antioxidantes, desempeñan un papel protector. A esto se suman otros hábitos saludables que pocas veces se mencionan, como dormir bien y realizar actividad física de manera regular. Hábitos que tienen un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Para finalizar, hablemos de la colonoscopia. ¿Qué es la colonoscopia y quién debe realizársela? La colonoscopia es un procedimiento que consiste en introducir, a través de la región anal, un tubo largo que lleva una cámara en su extremo. Con este instrumento se recorre todo el intestino en busca de pólipos, tumores o cualquier otra lesión. En caso de encontrar un pólipo, este se retira y se envía al laboratorio para su análisis, con el fin de determinar si se trata de un pólipo benigno o maligno. Es un procedimiento que se realiza bajo sedación o anestesia ligera, por lo que es indoloro. Se trata de una prueba muy segura y con riesgos mínimos. La colonoscopia está indicada a partir de los 50 años en todas las personas. Puede realizarse antes, entre los 40 y los 45 años, si existe algún antecedente familiar de cáncer de colon, si la persona padece alguna enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, si existen antecedentes personales de cáncer de mama, ovario o útero, si la prueba de sangre oculta en heces ha resultado positiva o por cualquier otra indicación médica. ¿Es necesario realizar más colonoscopias a lo largo de la vida? La respuesta es sí. La colonoscopia suele repetirse cada 10 años cuando no se encuentra ninguna alteración en el intestino, aunque puede realizarse antes según las indicaciones del médico. Y hasta aquí la clase de hoy. Si me haces el gran favor de dejar un me gusta y suscribirte, me ayudarás a seguir creando nuevos vídeos. Comparte, por favor, esta información con quien creas que puede necesitarla. Espero sinceramente que te haya resultado útil y nos vemos en un próximo video. Adiós.